pasada, en el Senado asistimos a un debate muy ríspido alrededor de lo que deben ser las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El pretexto de este debate es la presencia el próximo martes del presidente de la República en un seminario sobre federalismo. En las distintas intervenciones se dieron absurdos, por ejemplo, una alianza entre el PAN y el PT, que estaban en la misma línea de que el presidente debe asistir al Senado, pero en el marco de una comparecencia y no solo para una ceremonia protocolaria. Hubo reproches de quién había ayudado más a las reformas o quién había ayudado más a Peña Nieto, y finalmente estaban reflejando cómo se ha modificado lo que el año pasado era, con el Pacto por México, pues una relación mucho más armoniosa de lo que vimos ahí. Tenemos hoy como invitado, Paola, te saludo antes, pues Paola Barquet. Tenemos como invitados nada menos que a Jorge Luis Preciado, él es coordinador de la bancada del PAN en el Senado, y quisiéramos preguntarle qué pasó, qué se modificó, por qué esa rudeza, por qué se aventaron hasta con la cubeta y se echaron la culpa de que unos ayudaron más al otro, al presidente. ¿Qué está pasando, Jorge Luis? Bienvenido. Hola, Paola. Hola, Paco. Mira, dos cosas. La primera, dejar en claro que nosotros no estamos en contra de que el presidente vaya a la Cámara de Senadores. Eso lo damos por descartado, ¿no? Lo que sucedieron, yo creo que fueron tres cuestiones. Una, de forma muy importante, a nosotros se nos señaló que iba a haber un foro sobre federalismo, lo cual pues lo celebramos, porque últimamente en el país pues, hay todo menos federalismo. Ya la federación concentró el gasto médico, el gasto de educación, manda comisionados a algunos estados a sustituir técnicamente a los gobernadores, etcétera, ¿no? Sin embargo, nunca se nos señaló que el presidente iba a ir a la Cámara. Entonces yo me enteré por el periódico que el presidente Peña iba a estar en el Senado y que iba a develar una placa con los logotipos o los escudos de los estados, que tiene un año que están ahí. Entonces de pronto les nació como el interés de inaugurar una pequeña plazoleta con los escudos de los estados un año después. Y luego nos dicen que es para un foro, y nos damos cuenta que en ese foro no hay ponentes, no hay orden del día, no hay agenda y no está organizado. El único evento que está organizado es la inauguración, en la que va a hablar el presidente Peña y va a hablar el presidente de la CONAGO y el presidente del Senado. Entonces dijimos, bueno, ¿y el foro? Entonces le piden a un senador nuestro, que es Martín Orozco, que una vez que acabe el acto inaugural, él organice los foros, pero se lo pidieron un día antes. Dos, es el presidente de la Comisión de Federalismo. Ni el PRI ni el PRD han nombrado a sus secretarios para que esta comisión pueda sesionar, porque es un solo integrante. Entonces, 2 años después, no nos nombran secretarios, no existe tal foro, y invitan al presidente a inaugurar una plazoleta, y además le ponen un nombre rimbombante que tampoco nunca se nos dijo que era el federalismo y la unidad nacional, como si el presidente representara eso. Entonces, pues ya nosotros, el primer reclamo lo hice yo en la Junta de Coordinación. La mesa nos dice que lo autorizó la mesa. A la mesa le dicen que la Junta ya lo aprobó, y a la Junta nos dicen que fue la mesa. Entonces nos dimos cuenta que no había ni en mesa ni en junta, porque no existe. Nosotros levantamos actas de nuestras sesiones, y es más, llevamos un diario de debates de las reuniones de Junta de Coordinación, y yo sí fui muy claro y muy enfático. Obviamente hay una molestia del PRD, y lo que nosotros le estamos haciendo un reclamo al PRD es decir, a ver, si el presidente viene, qué bueno que venga, lo celebramos, sería la 4ª vez que el presidente Peña Nieto está ahí. Fue cuando el Día del Ejército, el 100 aniversario. Hace un año casi. Hace un año, fue cuando estuvo la Marina, también que le hicimos un reconocimiento a la Marina, y estuvo en la presentación de las 2 medallas, no, en la medalla Belisario Domínguez del año pasado, pero ahí siempre hay algo por lo que el presidente debe estar. Nosotros en el PAN somos muy celosos de la relación que debe existir entre un poder y otro.
Nos tardamos 80 años en lograr una verdadera división de poderes, donde el poder ejecutivo, un poder absolutamente metaconstitucional, hiperpresidencial, decidía la vida de lo que pasaba en las cámaras y de lo que pasaba en las cortes. Entonces, una iniciativa, y tenemos récords, por ejemplo, hay iniciativas de reforma constitucional que se llevaron 12 horas en pasarla en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y 17 estados de la República. Eso se podía hacer porque teníamos un presidente con un poder muy importante que acudía año con año a las cámaras, inclusive yo recuerdo todavía los de Salinas que aventaban confeti por las ventanas, los techos, iban en una caravana, en algunos autos destapados, y era el día del presidente. Esa relación cambió a partir del 97, donde ninguno de los partidos políticos logró tener una mayoría en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Y esa relación de respeto entre los poderes se ha venido construyendo hace 17 años. Por eso a nosotros nos sorprende que la izquierda, representada por el PRD, le haga una invitación al presidente de la República para que vaya y además cierre el evento. Entonces eso no se había visto nunca, porque además los eventos del Senado los cierra el presidente del Senado. Yo recuerdo que tú hiciste una declaración cuestionando concretamente a Miguel Barbosa, que es el presidente de la mesa, diciendo no vamos a aceptar un acto que sea para lucimiento personal, fueron los términos que utilizaste, ni del presidente de la República, ni del presidente del Senado. ¿Tú crees que detrás de esto hay la intención de lucirse personalmente de Miguel Barbosa? Yo creo que a algunas personas les ganan los reflectores, y cuando la ubris, como decían los griegos, impacta a las personas, pues obviamente comienzan a buscar formas de resaltar la figura personal. Esa es la definición que tiene ese término griego, y obviamente no estamos en contra que lo haga. Va a haber muchos eventos en los que la figura fundamental es el presidente del Senado. Pero el presidente del Senado no se manda solo. Hay una junta de coordinación en la que estamos representados los grupos parlamentarios y tenemos un voto ponderado. Y esta junta de coordinación es quien pone la agenda a la mesa directiva, y la mesa directiva le da seguimiento a esa agenda. No, la mesa directiva por ningún motivo, a pesar de que sea quien nos represente hacia afuera, puede estar por encima de la junta de coordinación. Entonces la junta de coordinación nunca estableció que el presidente iba a venir. Es tan clara la Constitución de la relación que debe existir entre el presidente de la República y el Congreso, que señala exactamente cuándo y por qué motivos puede ir el presidente a una de las cámaras. Entonces de pronto nos encontramos con una izquierda que lo invita y que nos reprocha que los nuestros no fueron nunca al Senado o a la Cámara de Diputados. De entrada, a Fox en el año 2002, el PRD no lo dejó entrar ni siquiera al salón de plenos. Tuvo que tomar el micrófono en el segundo escalón de la entrada y decir, bueno, aquí se los dejo y revisen. Lo entregó en el pasillo. En el pasillo. Digo, en el hall, antes de entrar al salón de sesiones. A Calderón, cuando presentó la reforma laboral, Calderón pidió ir a debatir con los legisladores. Y el PRI dijo, no, que no venga. Y el PRD dijo, no, aquí si viene lo vamos a crucificar, porque no lo vamos a dejar ni entrar. Entonces nos extraña que ahora el PRD sea el que invite al presidente de la República, porque siempre habían asumido una posición de división de poderes. Mira, hay un símbolo ahí en ese Senado, si ustedes lo observan bien así de arriba hacia abajo, contra todas las medidas de protección civil, el recinto del Senado no tiene pasillo central. Tiene dos pasillos laterales, no existe el pasillo central como existe en la Cámara de Diputados. Que es el pasillo imperial que decía Porfirio. Exacto. Muñoz Ledo. En la Cámara de Diputados, en 1997, la oposición, el PRD y el PAN, decidieron mover los asientos para cerrar y hacer más pequeño el pasillo central, porque por ahí estaba, y quitaron la alfombra roja, porque por ahí entraba el presidente. En el Senado, Navarrete, el coordinador de los senadores del PRD, fue el que tomó la decisión de que no hubiera pasillo central en el recinto del Senado, en el salón de plenos. Fue el PRD. ¿Por qué? Porque eso resaltaba la independencia del Poder Legislativo respecto
al Ejecutivo. Entonces, todo son señales, decir, está bien, nos respetamos, nos hablamos, nos cuidamos, pero tú representas esto y nosotros esto. Por eso ahora se nos hace increíble que sea el propio PRD, que haya olvidado ese legado histórico que dejó Navarrete ahí en el recinto, y sean ellos quienes inviten al presidente de manera unilateral a que vaya al Senado a dar un discurso que no tiene mayor trascendencia que hablar sobre el federalismo, que no existe en este país. Una precisión antes de pasarle la palabra a Paola. ¿Van a asistir a ese evento? Bueno, acabamos de tener una grosería por parte del presidente del Senado. Déjenme decirle que teníamos, en primer lugar, que dejar claro cuál es la posición nuestra. No se en contra del presidente de la República, eso sí lo queremos dejar claro, y no estamos en contra de que vaya, pero queremos que vaya a algo más en otro formato. Y creo que valdría la pena que el presidente de la República lo valorara e intercambiara puntos de vista con los legisladores. ¿Cuál fue la grosería? La grosería fue que nosotros habíamos registrado a un orador, que es el senador Martín Orozco. Sí. O Javier Corral. Y nosotros le pedimos a la mesa que en lugar de Martín Orozco acudiera el senador Javier Corral. Y ayer recibimos la respuesta de que no, que si no es Martín Orozco, mejor que no participe nadie, porque no quieren que Javier Corral haga uso de la palabra. O sea, ahora no solamente quieren que recibamos con aplausos al presidente, no nos quieren dejar hablar en el evento. Entonces va a hablar el PRD con la voz de Barbosa, y va a hablar el PRI en la voz de la CONAGO y del presidente de la República, y el PAN no puede hacer uso de la palabra. Nos están coartando la posibilidad de hacer uso de la palabra en nuestro propio recinto. Somos 38 senadores de Acción Nacional, y que no podamos ni siquiera dirigir un discurso en ese momento es absolutamente una falta de respeto a nuestro grupo parlamentario, y es un alejamiento absoluto del contacto con la realidad que tiene el presidente del Senado. Entonces, ¿van o no van? El lunes vamos a tener una reunión, los 38 senadores, para tomar una posición al respecto, que puede ir desde ir y ser respetuosos con el formato planteado, ir y pedir la palabra, ir y cuestionar al presidente de la República y al presidente del Senado en el mismo evento, o no acudir. Entonces es una decisión que va a tomar mi grupo parlamentario. Si no ceden en lo de Javier Corral, ¿ustedes accederían aún así? No, por supuesto que no. O sea, lo que no puede pasar es que a los propios legisladores le nieguen el uso de la palabra en su casa, nada más por congraciarse con otro poder. Eso es absolutamente absurdo. Entonces yo creo que sí debe haber un mensaje muy fuerte, y voy a utilizar un término griego que se llama némesis, que era lo que la diosa que le pusieron enfrente a Ubris cuando ya el político se alejaba de la realidad y se creía héroe y luego se creía Dios. Entonces el némesis lo ubicaba y le decían: abusado, tú sigues siendo mortal, los dioses del Olimpo están allá, no te vayas a equivocar. Ahora, hay muchos temas el día de hoy en la agenda que tenemos que platicar, desde lo que está sucediendo en el PAN, hasta el Senado, hasta el país. Y en este contexto que estamos dando, pues presidencial, un poco de protocolo, de cómo está parado el presidente frente al Senado también. Quisiera preguntarle justamente de lo que se acaba de anunciar por parte del presidente Enrique Peña Nieto, del tema de los cascos azules. Sí. Vamos a entrarle, y pareciera que al menos a Dolores Padierna no le gustó que al Senado no le pidieron permiso. ¿Ese permiso debió haber sido pedido o no? No, es un tema constitucional. El artículo 89 constitucional, fracción 10ª, le da la facultad al presidente de la República para hacer este tipo de acuerdos y de señalamientos y de discursos, obviamente la Organización de Naciones Unidas. Yo estoy absolutamente a favor de lo que hizo el presidente Peña. El PAN presentó 4 iniciativas pidiendo que hubiera una mayor integración con la comunidad internacional y participación. En esta legislatura todavía tenemos una que se presentó hace 2 semanas por la senadora Laura Rojas y otra por la senadora Gabriela Cuevas, y de la legislatura pasada tenemos 6 que tampoco prosperaron porque el PRI se oponía, ¿no? Estoy a favor de que México participe más en la comunidad internacional, y estoy a favor de lo que señaló el presidente Peña, pero debe ser gradual. En primer lugar, tiene que ser en términos de apoyo humanitario, apoyo social, intercambio de tecnología y de personal, por ejemplo, ingenieros, médicos, apoyo en cuestiones de desastre, apoyo en cuestiones de reconstrucción por una cuestión de guerra, etcétera. Y finalmente, ahora sí como dicen, finalmente y al último, el tema de la intervención militar. Porque en el tema de la intervención militar
está regulado, y creo que ahí sí tiene razón la senadora Padierna, que debe haber una autorización del Senado, conforme al artículo 76, fracción tercera, señala que es facultad exclusiva del Senado el que el presión 8 del 89, al Senado la salida de tropas, y el Senado, conforme al 76, fracción tercera, le puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la salida de tropas. Yo en lo personal creo, es una visión muy personal, es que eso no se va a dar en el corto plazo, pero si se llega a dar en algún momento que el presidente lo solicite, la salida de tropas para mantenimiento de la paz, porque sí hemos autorizado salida de tropas, pero para entrenamientos militares, actos protocolarios, etcétera, o capacitación, pero no para intervención en términos de paz. Ahí tendríamos que analizar primero caso por caso, y en segundo lugar tendríamos que ver cómo estamos en el país, porque yo creo que primero hay que pacificar Michoacán, hay que pacificar Tamaulipas, hay que pacificar el Estado de México. Tenemos un caso gravísimo de la muerte, el asesinato de 22 personas, hoy aparece que fueron consignados 8 militares, se tienen que aclarar. Primero resolvamos nuestros problemas internos, y entonces, pues después de que arreglemos nuestra casa, pues ir a buscar arreglar la casa del vecino. Creo que debe ser caso por caso, y sí estoy a favor de lo que señaló el presidente Peña Nieto, y que nada más que debe ser con sus matices y gradual. En ese tenor, ¿han pensado, por ejemplo, que una futura intervención de tropas mexicanas en algún lugar donde haya un conflicto armado pudiera convertirnos automáticamente en blanco del terrorismo, como fueron los casos de España, por ejemplo, en Atocha, o de Inglaterra, que por participar en misiones de paz tuvieron en su propio territorio repercusiones? Yo creo que ahí tendríamos que hacer una reflexión más a fondo sobre este tema, ¿no? Sí, yo creo, por eso el diseño constitucional está muy bien hecho, porque evita que un solo hombre nos mande a la guerra, ¿no? Entonces, ese hombre lo puede pensar, lo puede analizar, pero le tienen que pedir permiso a 128 personas que representan a los estados de la República. Y si los estados tienen que decidir a través de sus senadores si quieren ir o no quieren ir, si quieren arriesgar o no quieren arriesgar. Entonces, creo que está muy bien hecho el diseño constitucional, y se tiene que analizar caso por caso, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ir en este momento a Siria, Irak, Irán, que están combatiendo al Estado Islámico. Y a un grupo absolutamente radical de asesinos como es ISIS, a mandar tropas a Haití a reconstruir la ciudad después del temblor, o llevarlos, como se hizo en 2004 y 2005, cuando el tsunami. También enviamos tropas, pero en términos de ayuda humanitaria. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos como Estado, cuándo autorizamos y cuándo no autorizamos la salida de tropas para estos fines, ¿no? Que habría la posibilidad de que perdiéramos como nación esta postura neutral que durante tanto tiempo había sido como nuestro escudo. Sí, la famosa doctrina Estrada. Sí, la de no intervención. No intervención. Sí. Yo creo que vivimos en una aldea global, usando un término de ciencia política, ¿no? Donde muchas teorías y muchas decisiones eran en un mundo muy ajeno al que estamos ahora. Hoy estamos en una integración comercial con América del Norte, Canadá, tenemos tratados comerciales con Asia y toda Sudamérica. Nos estamos viendo en tiempo real a través de las redes sociales, que son todo un fenómeno. Creo que no podemos quedar aislados, como se aislaron algunos países como China o la propia Unión Soviética o Corea del Norte, en las que pues nomás somos nosotros y no nos relacionamos con nadie más. Creo que no es lo más adecuado. Somos los únicos dos países que no tenemos esto, que es Venezuela y Cascos azules, sí. Y es México. Sí. Entonces creemos nosotros que sí nos ayuda a integrarnos más a la comunidad internacional, pero no lo hagamos con fines bélicos. O sea, hagámoslo con fines humanitarios, con fines sociales, con fines de ayuda, con fines de intercambio de médicos, medicina, etcétera, y eventualmente la salida de tropas para el mantenimiento de la paz, pero analizar cada caso
en su debida dimensión. Sí. Entonces, creo que ir más allá ya sería especular de nuestra parte si iríamos o no. Ayer me preguntaban si yo estaba de acuerdo en que fueran a Irak las tropas mexicanas. Oye, espérate, yo estoy de acuerdo que vayan a Tamaulipas, que vayan a Michoacán, y ya que arreglen eso, entonces pues, ya se van para allá. Pero no creo que no es el centro del debate. Creo que la postura real es, México se quiere integrar, quiere participar más activamente en la comunidad internacional, y creo que la posición del presidente Peña es adecuada. Ahora, nada más rápido para concretar entonces, siendo ustedes los que decidirían en cierto momento si es que van o no las tropas, quisiera preguntarle, por ejemplo, en las negociaciones que se han dado con los militares, tengo entendido que fueron como 13 meses en donde participaron la Marina y Sedena y no sé si Relaciones Exteriores. Sobre esas negociaciones, ¿ustedes estaban enterados o no? Porque de verdad me sorprende que los hayan tomado por sorpresa, valga la redundancia. Mira, hay que decir varias cosas. La primera, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y él está obligado a platicar con su equipo y sus secretarios en materia de seguridad y de Fuerzas Armadas. Entonces, esa es una parte que él tiene que hacer, y eso pues, está plenamente establecido en la Constitución, que es facultad de él. La facultad nuestra es, cuando él llegue a tomar una decisión, pues es analizar si esa decisión es correcta o no, y le podemos decir que no. De hecho, la oposición tiene mayoría en el Senado para decirle que no al partido gobernante. Somos el único dique que lo puede contener realmente, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros estuvimos platicando con los militares, porque hay que recordar que hicimos una de las reformas, como hay tantas reformas y como hicimos 12 grandes, hay algunas que no se ven, pero una de las que hicimos fue acotar el fuero militar. Y bueno, este caso que acaba de pasar en el Estado de México va a ser uno de los primeros casos donde los militares son juzgados por tribunales civiles, cosa que no es algo sencillo. Estamos hablando de la historia del ejército de hace muchísimos años. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante esta reforma que hicimos, donde cuando hay un abuso por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas hacia un civil, ya no se juzga por tribunales militares, sino por tribunales civiles. Esa es la parte en la que nosotros tuvimos un debate importante, una discusión, y finalmente fue un avance que logramos. La otra parte, nosotros no estuvimos presentes. Jorge Luis, evocas lo de Tlatlaya, que efectivamente parece un asunto grave. En un principio se manejaba que había sido un enfrentamiento. Hay indicios de que no fue así, de que estas personas murieron en una bodega, pues prácticamente pues ejecutados. Hay testimonios que así lo indican. Este hecho de que haya 7 militares o 8 militares detenidos por este caso, pues te da lugar a sospecha de que sí fue así. Es decir, que el Senado o el Congreso, ya no hablando solo del Senado, el Congreso, ¿qué papel puede jugar ahí para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir? Mira, yo creo dos cosas. La primera, creo que sí hicimos algo ya que va a permitir que estos casos sean juzgados por tribunales civiles, porque no es que los tribunales militares no funcionaran, simple y sencillamente era juez y parte, puede ser. Eran juez y parte. Entonces, bueno, ahora creo que este es un factor fundamental de las reformas que acabamos de hacer. Lo segundo, yo creo que sí debe haber una revisión en los temas, en términos de protocolo de uso legítimo a la fuerza. Es un tema, hay una iniciativa que presentó la senadora Pilar Ortega, que está en el Senado, que no se ha resuelto, que tiene que ver precisamente con los protocolos, cuándo se debe utilizar la fuerza pública y en qué medida se debe utilizar la fuerza del Estado, porque obviamente hay ciertos principios que se deben de seguir, ¿no? Y entre ellos está la proporcionalidad entre la amenaza y entre la respuesta. O sea, no es posible que alguien salga con una resortera y tú sacas una R-15. Tiene que ser proporcional la respuesta. Obviamente, cuando está de por medio de la vida, por supuesto, se autoriza el uso de fuerza letal, etcétera, ¿no? Debemos de resolver esta iniciativa, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, para dejar en claro cuándo y cómo y bajo qué condiciones se debe utilizar fuerza letal y todos los protocolos en materia de uso legítimo de la fuerza, inclusive en manifestaciones, ¿no? Que de pronto hay excesos de un lado y otro que también tenemos que revisar y tenemos que adecuar la ley. Nos queda un minuto. Volveremos a ver al presidente en un formato de comparecencia, por ejemplo, en el informe de gobierno, en diálogo o en debate con el Poder Legislativo.
Pues yo espero que sí. Yo metí una iniciativa en el año 2004 intentando cambiar ese formato. La aprobamos en mi comisión, que era Reglamento y Práctica Parlamentaria, pero no llegó más allá de ahí. Creo que valdría la pena que el Ejecutivo valorara la posibilidad, en un formato inclusive acotado en el Senado, porque es donde hay garantías de que va a ser una relación absolutamente respetuosa, así lo hemos demostrado, de que el presidente pudiera venir y tener un intercambio respetuoso, duro, porque cuando uno expone, se expone también, pero que finalmente le sirva al país. Hacer cosas que no le benefician ni a México ni a los mexicanos, más allá de un acto donde todo el mundo habla y nadie escucha, creo que no es benéfico ni para el Ejecutivo, ni para el Legislativo, ni para el Judicial. Bueno, y por último, yo no quiero dejar de preguntarle el tema de Villarreal, el diputado que finalmente aceptó hace unos días los sobornos frente a las acusaciones que tiene por parte de Estados Unidos, pues su opinión. Sí, pero caso de precisa que Coahuila. Villarreal, ¿eh? Sí, Sí, Mira, obviamente. No, por supuesto. Sí. Mira, nosotros sabíamos de eso. Lo sabíamos que cuando nosotros abrimos una investigación a través de dos senadores, que fue la senadora Silvia Garza y el senador Luis Salazar, en Estados Unidos. En una corte de Houston nos dimos cuenta que fuimos por $2 millones que pertenecían al estado de Coahuila y nos encontramos que había 22 millones. Pero nadie los reclamaba, y no los reclamaba porque el actual gobernador Moreira pues era hermano del otro pillo que ya se fue, y el otro era su tesorero. Entonces pues dijo, no son míos, quién sabe de dónde los sacó. Nosotros pagamos un despacho como grupo parlamentario en Houston para que se apersonara, un día antes de que venciera el término, se apersonara y dijera, ese recurso es del Estado mexicano, no vayan a congelar esa cuenta y no se vayan a quedar con ella. Nosotros mantuvimos un año pagándole a este despacho, tratando de recuperar ese dinero para los coahuilenses. Cuando ya no pudimos pagarlo, porque obviamente pues el dinero del grupo parlamentario pues es del grupo, fuimos a la PGR con el actual procurador y le enseñamos qué es lo que estábamos haciendo para recuperar ese dinero para el país. La PGR nos mandó con la subsecretaria de temas internacionales, un área que tienen ellos ahí, le entregamos todo el expediente y dijeron que ellos se iban a personar para que ese dinero no se perdiera. Finalmente no hicieron nada, una, y dos, ahora que este pillo reconoce que efectivamente ese dinero lo extrajo él del gobierno del estado de Coahuila, el gobernador inició una investigación sumaria que no le tardó ni un día, en el que revisó todo y dijo, no, ese dinero no es del gobierno del estado, quién sabe de dónde lo sacó, por lo tanto el gobierno del estado no va a reclamar ese dinero a los Estados Unidos. Ya sin moverle. Ya sin moverle, porque reconocerlo sería aceptar que su hermano se lleva un montón de dinero. Entonces, pues creo que son de las cosas absurdas que pasan y que es lamentable que siga sucediendo, ¿no? Y lo más lamentable es que ese dinero, independientemente que Villarreal se va a quedar allá preso en Estados Unidos, pues el dinero que de los mexicanos pues también se va a quedar para el gobierno norteamericano. Golpes para el PAN. Y pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por haber aceptado esta entrevista. Y la cita, usted lo sabe, en 8 días, aquí en Excelsior TV, en su programa Arsenal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.